Bienvenido a una lección sobre el movimiento libre, y sin amortiguación de un sistema de resorte. También podemos llamar a esto movimiento armónico simple. En este video, resolveremos e interpretaremos un problema de valor inicial que modela movimiento libre y sin amortiguación. Comencemos por configurar nuestro sistema de primavera. Comenzaremos con un resorte de longitud L que no se estira. Esta longitud aquí. A continuación, adjuntaremos una masa a esta primavera, que alargará la primavera. Y por lo tanto, ese será el alargamiento del resorte, o la cantidad que se estira el resorte. A continuación, la masa se moverá por encima o por debajo de la posición de equilibrio, que llamaremos desplazamiento. Entonces, en este caso, mirando este diagrama aquí, el desplazamiento sería X. Si el desplazamiento está por debajo de la posición de equilibrio, X es positivo. Y si se desplaza por encima de la posición de equilibrio, X será negativo. Y nuevamente, en este video, estamos considerando un movimiento armónico simple o un movimiento libre y sin amortiguación. El movimiento libre y no amortiguado es un movimiento que no se ve afectado por fuerzas como la gravedad, resistencia al aire, fricción, etc. El movimiento solo se ve afectado por el resorte y la masa unida al resorte. Sin embargo, puede haber una velocidad inicial hacia arriba o hacia abajo. Eso afectará el movimiento inicial. Entonces, para tener una mejor idea del movimiento libre y no amortiguado, veamos una animación. Este es un movimiento libre, no amortiguado. Esto no se ve afectado por la fricción, la gravedad, la resistencia del aire. Y puedes ver que esta moción continuaría conceptualmente para siempre. Ahora, si comparamos esto con el movimiento amortiguado, este sistema se ve afectado por la resistencia del aire, la gravedad, la fricción, etc. Entonces, este es un movimiento amortiguado. Y este es un movimiento libre, sin amortiguación. Entonces, esta es la moción que estamos considerando en esta lección. Podemos usar una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden con coeficientes constantes para describir el movimiento libre y sin amortiguación. Se puede administrar de varias formas. Estas tres ecuaciones diferenciales son equivalentes, pero creo que esta forma aquí tiene más sentido. Tenemos m veces la segunda derivada de x, con respecto a x, más kx es igual a 0. O, la masa multiplicada por la aceleración del desplazamiento, más k, la constante del resorte, veces x, el desplazamiento, debe ser igual a 0. Pero a menudo verá esta ecuación escrita en esta forma aquí, donde la dividimos entre m. Y a veces, verás que k dividido por m se reemplaza con omega al cuadrado. Y veremos por qué es así cuando resolvemos nuestra primera ecuación diferencial. Queremos resolver e interpretar el problema del valor inicial, y luego también encontrar el período y la frecuencia. Entonces, mirando la información dada, primero debemos reconocer que la ecuación diferencial dada se ajusta a la forma de movimiento libre, y sin amortiguación y dado que x de 0 es igual a 8, la posición inicial, o desplazamiento inicial, sería 8 unidades por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, volviendo a nuestro diagrama, eso significa: nuestra masa se estira 8 unidades hacia abajo, o esta distancia aquí sería 8 unidades. Debajo de la posición de equilibrio. Luego, x' de 0 es igual a 0 significa que la velocidad inicial de nuestra masa es 0. Entonces, una vez que la masa se estira 8 unidades, es simplemente lanzado. No se le da una velocidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo, desde esta posición. Entonces, comencemos por resolver esta ecuación diferencial. Y debido a que tenemos una ecuación diferencial homogénea de segundo orden lineal con coeficientes constantes, para su revisión, podemos resolver esto usando una ecuación característica, como se describe aquí. Y luego, en función de los tipos de soluciones, podemos determinar la forma de la solución general. Entonces, para la ecuación característica, observe que A sería 1, B sería 0 y C sería 36. Entonces, esto nos daría R al cuadrado, más 36, es igual a 0. Entonces, si restamos 36 en ambos lados, y luego toma la raíz cuadrada de ambos lados, podemos ver que R es igual a más o menos 6i. Entonces, las soluciones a la ecuación característica son soluciones complejas en forma de 0, más o menos 6i. O alfa, más o menos beta i, de nuestras notas anteriores. Y por lo tanto, la solución general será en esta forma aquí, donde alfa es igual a 0 y beta es igual a 6.
Dado que alfa es igual a 0, observe cómo tenemos e al 0 aquí, que es 1, también como aquí. Entonces, tenemos x de t. Nuestra función de posición es igual a c sub 1, coseno 6t, más c sub 2, seno 6t. Ahora, hay algo más que quiero señalar aquí. Observe que, en esta forma aquí, omega cuadrado sería 36. Entonces, a veces verá la solución escrita como c sub 1, coseno omega t, más c sub 2, seno omega t. De nuevo, porque omega es cuadrado igual a 36. Podemos ver que omega sería igual a 6. Pero nuevamente, creo que es importante establecer la relación que ya hemos resuelto este tipo de ecuaciones cuando resolvíamos ecuaciones diferenciales homogéneas lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Ahora, usaremos estas dos condiciones iniciales aquí y encontraremos la solución particular, que será nuestra función de posición. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Si x sub 0 es igual a 8. Eso significa que 8 debe ser igual a c sub 1, coseno 0. Más c sub 2, seno 0. Pero el seno 0 es 0, y el coseno 0 es igual a 1. Ahora sabemos que 8 debe ser igual a c sub 1, y por lo tanto, x de t debe ser igual a 8 coseno 6t, más c sub 2, seno 6t. Y ahora, dado que x' de 0 es igual a 0, tendremos que encontrar la primera derivada para usar esta condición inicial. Entonces, x' de t sería igual a la derivada de 8 coseno 6t sería 8 veces negativo seno 6t, 6 veces o negativo 48. Seno 6t. Más la derivada de c sub 1, seno 6t, sería 6, c sub 2, coseno 6t. Y ahora, dado que x' de 0 es igual a 0, sabemos que 0 debe ser igual a 48 negativo, seno 0. Más 6c sub 2, coseno 0. Y una vez más, seno 0 es 0. Y el coseno 0 es 1. Entonces, tenemos 0 igual a 6, c sub 2, dividimos ambos lados entre 6, c sub 2 debe ser igual a 0, lo que significa que la función de posición de nuestro sistema de resorte sería x de t, igual a 8, coseno 6t. Ahora, aún no hemos terminado. Nos pidieron encontrar el período y la frecuencia. Entonces, terminemos haciendo eso. Para encontrar el período, usaremos la fórmula 2pi dividida por omega. Esto indica el intervalo en el que se repite el ciclo. Entonces, la frecuencia es un recíproco del período, u omega dividido por 2pi, y esto indica cuántos ciclos en un intervalo de tiempo. Entonces, para dar sentido a estos dos cálculos, sigamos adelante y pensemos en t como tiempo en segundos. Y definamos x como pulgadas. Y luego, para usar estas dos fórmulas, debemos reconocer que omega al cuadrado sería igual a 36. Y por lo tanto, omega es igual a 6. Entonces, el período t es igual a 2pi dividido por 6. Que sería pi dividido por 3. Vamos a obtener nuestra aproximación decimal para esto. Sería aproximadamente 1.047. De nuevo, esto indica el intervalo en el que se repite el ciclo. Entonces, podríamos decir que lleva aproximadamente 1.047 segundos. Para que la masa complete un ciclo. Lo que significa que, si piensas en la masa que comienza aquí en la parte inferior, subiría y volvería a bajar a esta misma posición en aproximadamente 1.047 segundos. Y luego, para la frecuencia, tendríamos 6 divididos por 2pi, o 3 divididos por pi. Una vez más, observe cómo estos son recíprocos. Esto sería aproximadamente 0.955. Nuevamente, este es el número de ciclos durante un intervalo de tiempo. Entonces, podemos decir que en este sistema, 0.955 ciclos se completan cada segundo.
Una vez más, no nos dieron estas unidades, pero creo que incluir las unidades nos ayuda a entender qué significan en realidad. Terminemos mirando el gráfico de nuestra función de posición. Aquí está. Tenemos x de t, igual a 8, multiplicado por coseno 6t. Si analizamos este gráfico detenidamente, observe cómo en el intervalo de longitud pi durante 3 segundos, aquí, observe cómo vemos un período de nuestro gráfico. Y 3 divididos por pi, bueno, eso probablemente estaría en algún lugar aquí. Donde si vamos al gráfico, observemos cómo podemos ver, durante este intervalo de tiempo, estamos completando aproximadamente 0.955 ciclos. Solo un poco tímido de un ciclo completo. Espero que hayas encontrado esto útil. En los próximos videos, veremos algunos ejemplos más, donde tenemos que escribir la ecuación diferencial a partir de la información dada.